La noche se cernía sobre las imponentes montañas, envolviéndolas en un manto de niebla que solo la luna pálida lograba perforar. Un ambiente gélido y misterioso que parecía presagiar los eventos que estaban por desatarse en lo profundo de este inhóspito paisaje. De repente la figura de un joven, maltrecho y con la ropa desgarrada, caía sin control entre los árboles. A pesar del dolor reflejado en su rostro, una chispa de furia y una inquebrantable determinación brillaban en sus ojos, negándose a ceder ante la adversidad. El impacto contra el suelo fue brutal, arrancándole un grito de agonía. El joven intentó levantarse, pero un dolor punzante le inmovilizó la pierna. «¡Mierda! ¡No puedo moverla!», exclamó, dándose cuenta de la gravedad de su herida. La frustración lo invadió al instante. «¡Maldita sea!», masculló, mientras su mirada se endurecía. Lentamente, alzó la vista y con una mezcla de horror y rabia, comprendió lo obvio. Había sido engañado, atrapado en una emboscada desde el principio. Varias figuras encapuchadas colgaban silenciosas de los árboles, como arañas esperando a su presa, tejiendo su destino. «Mierda», siseó el joven, sabiendo que la situación era crítica. Las figuras encapuchadas comenzaron a descender, rodeándolo. Uno de ellos, con una voz cargada de burla, felicitó al príncipe Cheon por haber llegado hasta allí, admitiendo que la espera casi los hacía dormirse. Cheon, con amargura, preguntó el porqué, recordando todo lo que había sacrificado, incluso la entrada a la academia. El encapuchado principal respondió fríamente que, para ascender al trono, este era el único camino. La exigencia era clara. Debía rendirse o no había otra opción. La voz del líder resonó. «Aunque tengas sangre plebeya, te daremos una muerte sin dolor». Esas palabras encendieron una furia visceral en Cheon, quien se negó a aceptar tal humillación para su madre. Decidió que si iba a morir, lo haría luchando hasta su último aliento, con una furia de 1000 soles a punto de explotar. El encapuchado principal, con un «oh», observó cómo Cheon tomaba una pequeña hoja. Notó que no era una técnica común, sino algo oculto, una habilidad que brotaba de las profundidades de su ser. Con una sonrisa declaró que esto sería una cacería divertida. «¡Mátenlo!», gritó el líder. Los encapuchados se lanzaron como lobos hambrientos. Cheon, a pesar de su pierna herida, intentó defenderse con la pequeña hoja, pero la superioridad numérica era abrumadora, y los golpes comenzaron a llover sobre él sin piedad. Los ataques se sucedían implacables. Cheon se movía como podía, bloqueando con desesperación, pero cada golpe lo hacía tambalear, desgastando su resistencia. La furia y el dolor se mezclaban en su rostro, mientras la batalla se volvía cada vez más brutal, una danza macabra de supervivencia. Un encapuchado se burló, creyendo que la resistencia de Cheon había llegado a su fin. Pero en un movimiento fugaz, el joven sacó una segunda hoja oculta y, con una velocidad pasmosa, contraatacó con una maestría que dejó a sus oponentes boquiabiertos, impactando de lleno. El grito de «¡Cuidado!» fue demasiado tarde, la sorpresa era total. Los atacantes se quedaron estupefactos al ver la eficacia de Cheon. El joven, con una sonrisa de satisfacción teñida de sangre, observó cómo el encapuchado al que golpeó caía al suelo, sufriendo las consecuencias de subestimar a su presa. «Te lo tenías merecido», pensó con furia. «¿Cómo logró siquiera tocar a uno de los nuestros?» «Todos somos maestros», exclamó uno de los encapuchados, incrédulo. No podían entender cómo había logrado tal hazaña en esa situación, preguntándose si acaso había usado realmente artes marciales. La incredulidad se apoderó de ellos y el desprecio se transformó en rabia. A pesar de su pequeña victoria, Cheon seguía recibiendo golpes sin cesar, su cuerpo ya estaba al límite. El líder encapuchado, furioso por la inesperada resistencia, ya no pudo contenerse. «¡Maldito mocoso! ¿Te atreves?», siseó, preparando su propio ataque, listo para acabar con todo de una vez por todas. La rabia del líder encapuchado estalló, lanzándose sobre Cheon con una velocidad que asombró a todos. Un golpe brutal impactó en su estómago, arrancándole un grito de dolor y desplomándolo, maltrecho, en el suelo. Cheon intentó arrastrarse, pero el cuerpo, ya al límite por el impacto devastador, no le respondía. El dolor era insoportable. Sus atacantes, con risas crueles, saboreaban la victoria, prometiéndole una muerte lenta y agonizante. Pero justo cuando la oscuridad parecía reclamarlo, un destello de luz cegadora brotó de Cheon, impactando la visión de sus enemigos y pintando la sorpresa en sus rostros, que no entendían lo que pasaba. El aire se llenó de sangre. Una figura encapuchada caía, gravemente herida. Los demás asesinos, totalmente confundidos, no comprendían cómo Cheon, aún postrado, había logrado tamaño ataque. ¿Cómo es posible? Se movió como un rayo de luz, la incredulidad se apoderó de ellos. De repente, un grito de alarma los heló.
Está detrás de nosotros, confirmando la nueva y aterradora agilidad de Cheon. Ante el asombro colectivo, Cheon se puso de pie, su cuerpo ahora envuelto en una electrizante aura de luz azul. Los encapuchados retrocedieron, incapaces de procesar qué clase de poder tan inesperado se manifestaba frente a sus ojos. Con una mirada gélida y los ojos resplandecientes, Cheon observó a sus adversarios. Por primera vez, el líder encapuchado sintió un escalofrío recorrerle la espalda, preguntándose si acaso se enfrentaba a un monstruo. En un instante, Cheon se convirtió en un borrón luminoso, moviéndose con una velocidad sobrehumana que perforó a uno de sus atacantes. La sangre brotó y el guerrero cayó sin vida, mientras el terror se apoderaba del resto. Los encapuchados se miraron atónitos, la mente incapaz de procesar lo ocurrido. ¿Qué demonios fue eso? Desapareció en un segundo. ¿Es una habilidad de agilidad o acaso se volvió invisible?, exclamaron con pavor. Uno de los asesinos, con la voz temblorosa, murmuró si Cheon era un maestro oculto. En medio del caos, la verdad se reveló. El joven dominaba un arte marcial perdido, una técnica ancestral capaz de desafiar toda lógica. Este poder sin duda venía de sus ancestros. Ante la abrumadora demostración de poder de Cheon, los encapuchados gritaron al unísono. Retirada. El líder, con un rostro sombrío, saltó lejos, mientras la mano de Cheon aún brillaba con la energía fulgurante de su linaje ancestral. Un último encapuchado fue lanzado por los aires, salpicando sangre, antes de que Cheon colapsara. Susurró para sí. Bien merecido lo tenés. Agotado, pensó que sus ancestros debían estar de muy buen humor con su brutal victoria. En el suelo, Cheon se aferraba a la conciencia, preguntándose si el poder ancestral había sido un sueño. Su cuerpo se desvanecía, la muerte lo acechaba. Mierda, no hay opción. Tengo que improvisar, pensó con desesperación. Sin más alternativas, Cheon sacó una jeringa y se inyectó una sustancia desconocida con una mueca de dolor y determinación. Es la primera y última vez que hago algo tan asqueroso, murmuró, mirando hacia la figura abatida. ¿Verdad, ancestro Nim? Al borde de la muerte, con su último aliento, el príncipe Cheon se había inyectado esa sustancia extraña, una apuesta desesperada contra el destino. En ese instante crítico, una voz robótica resonó en su mente, ofreciéndole una guía mientras el líquido en sus venas brillaba, encendiendo un proceso que transformaría su vida por completo. Una voz robótica, la mente de Cheon apenas podía procesar la irrupción de esa extraña voz interna que primero le reveló un complejo número de serie y luego se identificó sin rodeos. Sky Corporation, máquina nano de séptima generación. Iniciando activación. Algo verdaderamente increíble estaba ocurriendo dentro de su cuerpo. Para entender el contexto de esta historia, tenemos que viajar al pasado, a una época en que los guerreros forjaron las artes marciales como una necesidad para protegerse de sus incontables enemigos. Con el paso del tiempo, estas técnicas evolucionaron, dejando de ser meros métodos de defensa para convertirse en herramientas letales, un sistema complejo que manejaba la energía interna y permitía a sus practicantes superar las limitaciones humanas, dando origen a lo que se conoció como Gulin. Aquellos que buscaban dominar estas artes se unieron en poderosos clanes, dividiéndose entre las fuerzas de la justicia y las del mal. Sin embargo, en medio de esta eterna danza de poderes y venganzas, existía un tercer grupo que seguía un camino radicalmente distinto, obsesionado únicamente con la búsqueda de la fuerza pura. El mundo los conocía y les temía, como el culto demoníaco. Es justo en este turbio y violento escenario donde comienza a desenvolverse la historia de Cheon Gyo-gun, el hijo ilegítimo de este culto, quien además posee el derecho al trono. Con un suspiro que fue una mezcla de alivio y confusión, Cheon despertó, maltrecho y con el cuerpo empapado en sudor. ¿Cómo era posible que siguiera vivo después de la brutal emboscada que casi le cuesta la vida? Intentó reconstruir los últimos momentos de la batalla, mientras una extraña sensación de calor se extendía por su cuerpo. Un olor terrible y penetrante lo invadió, y al mirar su piel, notó unas manchas negras y pegajosas que lo cubrían. De repente, la misma voz que había escuchado en su agonía interrumpió sus pensamientos, preguntándole si ya estaba despierto. ¿De dónde venía esa voz etérea? La confusión se apoderaba de él como una ola. Desorientado, Cheon se levantó de la cama, buscando desesperadamente el origen de la voz, pero no había nadie a la vista. La voz, con una calma que rayaba en lo exasperante, le pidió que se tranquilizara, confirmando que la comunicación era a través de telepatía y que provenía directamente de su propia cabeza. Exigiendo saber quién era, la voz se presentó formalmente.
Soy la máquina nano de séptima generación de Sky Corporation y estoy conectada a tu cerebro. Cheon, horrorizado por la palabra nano, la malinterpretó como mano, que en su lengua significaba dios del mal. La posibilidad de que un dios del mal habitara en su mente lo dejó paralizado de miedo, cayendo de rodillas, intentando procesar esa idea tan descabellada como un unicornio, intentando hacer un sudoku. Mientras Cheon lidiaba con su nuevo inquilino cerebral, en otra parte del palacio, el Dr. Beck era escoltado por un guardián, preparándose para una revelación importante sobre los sucesos recientes. El Dr. Beck confirmó lo que todos sospechaban. El príncipe Cheon había sido víctima de un intento de asesinato, y los atacantes eran guardias de clase alta de Didu. Aunque estaba seguro de que Cheon había sido ayudado por una fuerza externa, el doctor no lograba identificar a la misteriosa figura que había intervenido. El guardián, visiblemente afectado, recordó la terrible escena: cadáveres en la parte superior del cuerpo, esparcidos por el suelo helado. Eran, sin lugar a dudas, miembros del culto demoníaco, y la brutalidad del ataque le puso los pelos de punta. Entre los cuerpos, uno estaba intacto, pero con una daga clavada en la cabeza. Esta, se supo después, fue la causante de las heridas internas de Cheon. El guardián también había escuchado una respiración débil cerca de los charcos de sangre, reconociendo el uniforme de Cheon entre los restos de la masacre. A pesar de la masacre, Cheon no tenía heridas externas, solo internas, y dormía profundamente. La máquina nano, escuchando la confusión de todos, aclaró de una vez por todas que Nano no era dios del mal, sino una función de autosanación, la cual Cheon acababa de activar en su momento de desesperación. Con la mente aún envuelta en confusión, Cheon no paraba de cuestionar la extraña voz en su interior. La máquina nano le explicaba que estaba en modo de autosanación, mientras le bombardeaba con información básica sobre el mundo. Cheon intentaba asimilar datos sobre su era y cultura, pero la nano le aclaraba que no era el dios del mal, que él había malinterpretado. Aunque la voz le aseguraba que la comunicación era telepática y solo compartía información, el cuerpo de Cheon reaccionó violentamente. Una ola de mareo lo invadió, seguido de un vómito incontrolable, una respuesta normal para la primera vez que tanta data era enviada a su cerebro. Recuperándose del impacto, Cheon, con voz temblorosa, preguntó a la nano si era cierto que estaba incrustada en su cuerpo. La respuesta fue un sí. 6.492.04 nanomáquinas ya residían en él. «Entonces no sos un dios», insistió Cheon, temiendo no poder librarse de ese huésped. Mientras el príncipe intentaba asimilar la idea de tener un inquilino permanente en su interior, la puerta se abrió de golpe. Un guardián irrumpió en la habitación, anunciando la inminente llegada del Dr. Beck. El pánico se apoderó de Cheon al instante. Bajo ninguna circunstancia podía revelar la existencia de la nano. Con un susurro urgente, le ordenó que se callara y entrara en modo silencioso de inmediato. El Dr. Beck entró, percibiendo de inmediato un olor extraño. Se acercó a Cheon, intentando tomarle la mano para un diagnóstico. Pero el príncipe, abrumado por la situación y aún tratando de comprender cómo había sobrevivido a la brutal emboscada, se negó a cooperar. El médico, con insistencia, finalmente lo tocó y su sorpresa fue palpable. Detectó una sustancia extraña y una energía activada recorriendo el cuerpo de Cheon. ¿Tomaste alguna medicina especial?, preguntó, sin comprender el origen de esa anomalía. El doctor reveló algo asombroso. Cheon ahora poseía el cuerpo perfecto para entrenar artes marciales, un cambio inexplicable. El príncipe conectó esto con las manchas negras en su piel, preguntándose si eran residuos. Necesitaba respuestas, por lo que le pidió a la nano que desactivara su modo silencioso. La máquina nano se reactivó, explicando que las manchas negras eran desechos energéticos. Sus nanomáquinas habían remodelado vasos sanguíneos, articulaciones y músculos para optimizar su forma física. Cheon, incrédulo, preguntó: ¿No sos un dios del mal? La nano repitió: soy una máquina. Con la conversación retomada, la máquina nano comenzó a instruir a Cheon sobre el intrincado contexto del culto demoníaco. Aunque la organización se componía de innumerables clanes, solo 6 eran los principales. Además, le explicó que el señor del culto estaba obligado, por tradición, a casarse con una mujer de cada uno de esos 6 clanes para asegurar su descendencia. Los herederos, nacidos en cada clan, eran criados en sus familias hasta alcanzar cierta edad. Solo entonces eran admitidos en la Academia Demoníaca, que abría sus puertas cada 10 años.
fundada para entrenar a los mejores guerreros de cada generación. Cuando varios príncipes se unían a la academia simultáneamente, este período era conocido como la Batalla de los Herederos por los magistrados, una era de intensa competencia para definir el próximo líder del culto. De vuelta en la habitación, la nano reiteró su naturaleza. Era una máquina y podía ocultar su presencia, haciéndola indetectable. Cheon, que había estado pidiendo a gritos que se ocultara, insistió en su invisibilidad, ya que el Dr. Bak todavía sospechaba algo, confirmando sus temores. El Dr. Bak, sin encontrar nada anómalo, le aseguró a Cheon que estaba perfectamente bien, aunque le aconsejó descansar para recuperar energías. Mientras el médico se despedía, el guardián le agradeció. Cheon, con una estrategia clara en mente, lo despidió. Ya fuera de la habitación, el Dr. Beck se sumió en sus reflexiones. La recuperación de Cheon era extrañamente inexplicable. No hacía mucho tiempo, el príncipe era un don nadie, con un cuerpo débil y sin conocimiento alguno de artes marciales. ¿Pudo haber fingido su condición solo para despertar un interés que ahora lo tenía desconcertado? El Dr. Beck, tras la inexplicable recuperación de Cheon, se retiró de la habitación, sumido en sus sospechas y la inminente apertura de la Academia Demoníaca. Mientras, Cheon suspiraba aliviado. Por muy poco, el médico no descubrió a su huésped tecnológico, la nano, que, por suerte, había permanecido indetectable. Una vez a solas, aún recostado en su cama, Cheon reconoció la verdad. Su milagrosa sanación solo fue posible gracias a la máquina nano. En ese instante, un guardián irrumpió en la habitación, saludando al príncipe con respeto. El hombre, con una expresión de genuina preocupación, le sugirió que se aseara. El estado de Cheon, quien sentía el fuerte olor corporal que lo envolvía, no era precisamente el más presentable. Sin dudar, el príncipe asintió y se sumergió en un relajante baño. Dentro del agua tibia, Cheon aprovechó para charlar con la nano. Quería saber qué tan rápido podía curarlo. La nano le explicó que las heridas internas o externas sanaban al instante, pero las hemorragias o amputaciones exigían más tiempo para la división celular. Intrigado por la velocidad de respuesta y con una curiosidad que a veces rayaba en la imprudencia, Cheon decidió ponerla a prueba. Se clavó una daga en la palma. Un grito de dolor se le escapó, pero la máquina, sin tardar, activó el modo de autosanación en su mano izquierda. Ante sus ojos, la herida se cerró casi al instante. La sangre dejó de fluir, y el asombro lo invadió al ver la rapidez y eficiencia con la que Nano operaba. Aunque le costaba creer lo que acababa de presenciar, Cheon ya comprendía el increíble poder de la Nano. Le preguntó si tenía acceso a todas sus funciones, y la máquina respondió afirmativamente. Pensó que, una vez terminara el baño, probaría más. Al salir de la bañera, Cheon no pudo evitar notar la asombrosa transformación de su cuerpo, de débil a perfectamente musculoso y tonificado. Sorprendido, preguntó a la nano si aquello también había sido obra suya. La IA confirmó que sí, había reconstruido su cuerpo. La nano explicó que reconstruir partes de su cuerpo existente sí era posible. Cheon, divertido, bromeó que las palabras de la nano lo hacían sentir tan inútil como una zanahoria tratando de entender astrofísica. Luego, le preguntó si podía llamarla simplemente Nano, a lo que la máquina registró el nombre. Con su cuerpo renovado y una nueva IA a su disposición, Cheon le preguntó a Nano cuál sería el siguiente paso en su entrenamiento. La máquina lo instruyó para tomar un libro y hojear sus páginas, explicándole que se trataba de un texto fundamental sobre puntos de energía y flujo de chi, esenciales para las artes marciales. Mientras Cheon pasaba rápidamente las hojas del tomo, la máquina nano escaneó el contenido con una velocidad que desafiaba la lógica. Completada la tarea, le preguntó al príncipe si aceptaba la transferencia de esa vasta información. Cheon, sin dudar, dio su consentimiento. Al instante, una potente ráfaga de energía y luz azul envolvió a Cheon. La inmensa base de datos de artes marciales se transfería directamente a su cerebro, causándole un dolor tan intenso que lo hizo gritar y colapsar sobre el libro. Tras la abrumadora experiencia, Cheon se recuperó lentamente, su mente aún procesando el torrente de información. La nano le aseguró que se acostumbraría pronto. Cuando preguntó cómo se suponía que usaría ese nuevo conocimiento, la IA le respondió que bastaría con pensarlo. Asombrado, Cheon experimentó con los puntos de sangre, comprendiendo al instante su función en el flujo de sangre y chi. La nano le reveló que existían puntos específicos tanto para inmovilizar como para matar. Incrédulo, Cheon se dio cuenta de que no solo había memorizado la información, sino que realmente la había comprendido en su totalidad. Cheon no podía creer lo que Nano le revelaba.
La inteligencia artificial había corregido los errores del libro de artes marciales que tenía en sus manos, transfiriéndole un conocimiento impecable sobre los puntos vitales del cuerpo. Esto significaba que su aprendizaje en las artes marciales sería incomparablemente más rápido que el de cualquier otro, una ventaja que desafiaba la imaginación. Aunque su humilde estudio carecía de tomos sobre artes marciales, la vasta y misteriosa biblioteca de la Academia Demoníaca aguardaba, llena de secretos ancestrales. Keon, sintiendo el potencial ilimitado de Nano, se juró dominar cada técnica oculta en esos salones. Mientras tanto, lejos de Cheon, en una sombría cámara del culto demoníaco, el líder encapuchado confrontaba al príncipe Murum. Su furia burbujeaba. No concebía cómo los 5 maestros de élite que envió para eliminar a un solo muchacho habían perecido. La sospecha lo carcomía, convencido de que alguien había intervenido en secreto para ayudar a Cheon. Como si no fuera un bastardo que ya querríamos eliminar, refunfuñó el líder con desdén, insinuando que Cheon ocultaba algo. Murum, humillado, apretó los puños con rabia. Si quería el trono, debía eliminar a Cheon Yeobun con sus propias manos en la Academia Demoníaca. Al otro lado de las majestuosas montañas que abrazaban el culto demoníaco, el sol comenzaba a teñir el cielo con tonos rojizos. Cheon, acostado en su cama, se sentía inusualmente inquieto. Una extraña sensación de urgencia lo había mantenido despierto toda la noche. Era el día, el gran día, en que finalmente ingresaría a la legendaria Academia Demoníaca. Levantándose, observó a uno de los guardias practicando diligentemente afuera, sus movimientos fluidos y precisos. Una idea fugaz cruzó su mente. ¿No habría sido más práctico aprender las técnicas de daga en secreto? Pero la desechó al instante. Esa no era su manera. Su mente, una máquina de estrategia, buscaba una solución mucho más ingeniosa para su entrenamiento. El inicio de la academia era inminente, y Cheon sabía que, con la muerte de su madre, se había vuelto un paria blanco de los clanes rivales. Justo entonces, una voz familiar resonó. ¿Querés que escanee los movimientos del guardia Yan? Cheon quedó boquiabierto. ¿Podés escanear los movimientos de otras personas?, preguntó, apenas creyendo lo que oía. Nano, con la calma de un lago alpino en pleno agosto, confirmó. Es posible. Entonces, ¿eso significa que podés escanear cualquier técnica de artes marciales y transferírmela directamente a la cabeza? Es posible, repitió Nano, explicando que su algoritmo ya había almacenado infinidad de técnicas. Una duda picó a Cheon. ¿Estaba bien robar así las técnicas del guardia? Pero no había tiempo para dilemas filosóficos. La academia lo esperaba. La supervivencia era la única prioridad. Por favor, escanea a Nano, ordenó Cheon cerrando los ojos. La interfaz de la Nano se activó, proyectando líneas de escaneo sobre el guardia Han. Él continuaba con sus movimientos fluidos, ajeno a la tecnología que lo diseccionaba digitalmente. Tras media hora de escaneo, la voz robótica de Nano anunció: captura de movimientos finalizada, comenzando la transferencia al cerebro del usuario. Un grito ahogado de dolor se escapó de Cheon, mientras la información se abría paso en su mente. Transferencia completa, resonó la voz. Cheon, recuperado, se levantó, asombrado. ¿Cómo es posible?, se preguntó, mientras su cuerpo, por cuenta propia, empezaba a ejecutar con una perfección escalofriante las técnicas del guardia. No solo las había memorizado, las había dominado al instante, como si siempre hubieran sido parte de él. La habilidad de daga del guardia Han era suya, una nueva herramienta. Con una sonrisa, Cheon ejecutó movimientos con fluidez perfecta. Una sutil aura azul lo rodeaba. «Ten cuidado para que nadie te vea», le advirtió Nano, remarcando la discreción necesaria en su nuevo camino. Cheon ejecutó la habilidad de daga del guardia Yang con una perfección pasmosa, cada movimiento fluido y preciso, como si la técnica fuera una extensión de su propio ser, dominada instantáneamente gracias a Nano. Sin embargo, la voz robótica interrumpió su euforia con una revelación crucial. Para usar plenamente estas técnicas, su cuerpo necesitaba una transferencia muscular. El príncipe se negó con vehemencia, pero un dolor eléctrico, inesperado y agudo, lo atravesó, obligándolo a aceptar lo inevitable. La IA explicó que, si bien su cerebro había absorbido el conocimiento, el cuerpo aún no estaba listo para ejecutarlo. Cualquier intento sin la adecuación muscular correcta lo dañaría gravemente, siendo un desequilibrio entre mente y carne a corregir. Nano detalló que la transferencia simularía años de entrenamiento físico intensivo, prometiendo un dolor insoportable, pero ofreciendo anestesia. Cheon, preocupado, cuestionó la magnitud del sufrimiento, debatiendo si valía la pena soportar tal tortura por su rápido ascenso. A pesar de la advertencia de Nano sobre 1350 horas de golpizas simuladas,
Cheon, con tenacidad inquebrantable, decidió afrontar la transferencia sin anestesia. Para su asombro, el proceso, inicialmente descrito como una agonía, apenas le provocó cosquillas. Pero esa sensación inicial de cosquilleo se transformó abruptamente en un tormento insoportable que lo sacudió hasta la médula. El dolor fue tan abrumador que Nano, sin previo aviso, le inyectó la anestesia, haciendo que Cheon colapsara en el suelo, inconsciente. 2 horas después, el guardián Han, el mismo cuya habilidad Cheon había absorbido, cocinaba diligentemente. El ambiente, impregnado de ricos aromas, lo llevó a reflexionar sobre la partida de Lady Hua y su propia habilidad culinaria, que, modestamente, creía que era bastante buena. Han se dijo que debía preparar algo especial para el príncipe Cheon, que hoy ingresaba a la academia. De repente, un grito ahogado se escapó de su garganta, seguido del estruendo de un cuchillo al chocar contra la tabla. Con el corazón en la garganta, el guardián corrió a la habitación del príncipe, preguntándose qué causó tal estruendo. Allí encontró a Cheon inmóvil en la cama, aunque notó un sutil y extraño movimiento en su mano, lo cual le generó confusión. Mientras observaba al príncipe, un recuerdo golpeó a Shaq con la fuerza de un rayo. Cheon había estado observando su entrenamiento de daga meticulosamente, día tras día, durante los últimos 2 años. Las profundas marcas de los pies de Cheon en el piso de madera, evidencia de su incansable práctica, corroboraban el asombroso hecho. ¿Cómo era posible que en tan poco tiempo hubiera alcanzado el nivel de sus 20 años de entrenamiento? En ese instante Cheon despertó con un sobresalto, mientras la voz robótica de Nano anunciaba la finalización exitosa de la transferencia muscular y la desactivación de la anestesia. Un jadeo escapó de sus labios. Aunque se quejó de la incomodidad del proceso, Cheon se levantó, sintiendo una fuerza y agilidad inéditas. Nano confirmó. Su cuerpo ahora poseía el desarrollo muscular equivalente a 2 décadas de práctica ininterrumpida, un logro impensable para cualquiera. Una sonrisa de triunfo se dibujó en el rostro de Cheon, envuelto en una sutil aura azul. Con la habilidad de daga del guardia Han dominada por completo, el príncipe estaba más que listo para los desafíos de la academia demoníaca que lo esperaban. Cheon Yeoun, con un cuerpo completamente revitalizado, se sumergió en el dominio de sus nuevas capacidades. Cada movimiento de la habilidad de daga del guardia Han fluía con una perfección asombrosa, como si sus músculos hubieran nacido para ese arte. Sentía el filo de la daga rasgar el viento con precisión absoluta, su agilidad era inaudita. Cada paso se convertía en un baile mortal mientras completaba la primera formación. Sin perder un instante, el príncipe avanzó a la segunda, sus pies desdibujándose en el aire, dominando la técnica con una velocidad que desafiaba toda lógica. Sin embargo, el impacto de su feroz entrenamiento estaba destrozando el suelo bajo sus pies, dejando profundas marcas en la madera. La fuerza de sus movimientos era tal que la habitación entera parecía estremecerse. El joven príncipe, con el ceño fruncido, se percató del caos que había generado. Un ahogado escapó de Cheon. Las huellas de sus pies, profundas como cráteres, eran la prueba irrefutable de su entrenamiento. Esto es malo, pensó, ¿y si Han las ve? Justo en ese instante, una voz familiar irrumpió en la calma. «Príncipe, tu desayuno está listo». «Príncipe», exclamó Han al entrar en la habitación. Cheon, dominado por el pánico, intentó disimularlo. «Ah, ¿qué hambre tengo hoy?», exclamó con una sonrisa forzada. Yang, notando que el príncipe no estaba en su sitio habitual, pareció extrañarse. «Ya que hoy no estaré aquí, tenés que comer en el centro», espetó Cheon, cambiando de tema abruptamente. Yang no notó nada, ¿verdad?, se preguntó con alivio. El desayuno, un festín con bok choy salteado y arroz con huevo, era su comida favorita. «Veo que me conoces bien, guardia Han», dijo Cheon. Pero Nano interrumpió con datos absurdos sobre la salivación y el ácido gástrico. «Deja de decir cosas raras y cállate», murmuró el príncipe, avergonzado. Nano obedeció, entrando en modo silencio, y Cheon pudo disfrutar su comida en paz. Pero la calma duró poco. Yang, con un par de palillos en la mano, preguntó de repente, con voz grave, «Príncipe, ¿cuándo aprendiste mi técnica de daga?». El aire se hizo espeso, y la verdad amenazaba con revelarse. «¿Ah? ¿De qué estás hablando?», balbuceó Cheon, fingiendo inocencia. Pero Yang no era fácil de engañar. Sus ojos se fijaron en las inconfundibles marcas en el suelo, las mismas que había visto en su propio entrenamiento. Eran como pequeños agujeros negros, portales a otra dimensión, por donde se colaba la vergüenza, se dijo Yang, con una mezcla de asombro y comprensión, mientras murmuraba. «No me equivoqué». Cheon, sintiéndose completamente acorralado,
Pensó con angustia que robar las técnicas de otros era un crimen grave en Moorum, una ofensa imperdonable. Había cometido un delito al usar el poder de Nano. Bueno, si el guardia Juan se entera, no tendré excusas, meditaba, resignado, pero Juango miró y, con una sonrisa, dijo: «Lo hiciste bien. ¿Y qué si lo aprendiste en secreto? Soy tu guardia», respondió Juan, sorprendiendo a Cheon hasta la médula. Si no fuera por la estricta regla de los 6 clanes, le habría enseñado la técnica mucho antes. Luego, sin más, le entregó un pergamino. Es un método de flujo de energía para la técnica de Gaga. Cheon no entendía por qué le hacía tal obsequio. «Quiero darte consejos, pero llegará un día en que aprenderás cosas aún más grandes que yo ya no podré enseñarte», le explicó Yang con una genuina sonrisa. «¿Aprende esto?». Cheon, conmovido por la inmensa bondad de su guardia, sintió las lágrimas brotar de sus ojos. Un nudo en la garganta le impedía hablar, apenas un ahogado «oh» pudo escapar de sus labios. Aún con el brillo de las lágrimas en los ojos, Cheon miró a Han Yi. Con una voz firme, se prometió a sí mismo y a su guardia: «Guardia Yan, no voy a llorar nunca más». Un fugaz recuerdo lo llevó a su yo más joven, un niño solitario, acurrucado en la cama, llorando en la oscuridad. «Nunca más», se repitió con resolución. Mientras Han se preparaba para partir, un recuerdo distante asaltó su mente. Ya habían pasado 5 años desde que Lady Hua se fue, y durante todo ese tiempo, él había criado y cuidado al príncipe Cheon. Para Han, a pesar de todo lo que había crecido, Cheon seguía siendo aquel niño hambriento de afecto. «No podré acompañarte una vez que seas admitido», le dijo Han a Cheon, con una mezcla de tristeza y orgullo en su voz. «Así que, es el momento de que crezcas y te vuelvas aún más fuerte a partir de ahora». Cheon, con la mirada baja, susurró un sincero gracias. Han se marchó, dejando al príncipe listo para enfrentar su próximo gran desafío. Cheon Jo-un, con la partida de su mentor resonando en su interior, contempló el hogar que dejaba atrás, un lugar donde había encontrado refugio y que ahora le daba una razón para no temer ni dudar, sintiendo una fuerza renovada para enfrentar lo que viniera. Frente a él se alzaba imponente el vasto complejo de la Academia Demoníaca, un mar de tejados y pasajes donde miles de aspirantes se congregaban, listos para forjar su destino en el arte marcial. La expectación crecía entre la multitud, transformando el ingreso a la academia en un ruidoso hervidero. Algunos aspirantes, visiblemente nerviosos, murmuraban sobre la abrumadora cantidad de gente y la inminente competencia que se avecinaba. Entre la efervescencia, un hombre imponente, de larga cabellera rojiza y mirada penetrante, los observaba con desdén. Le molestaba el ruido y la evidente falta de espíritu de esos aspirantes, a quienes consideraba cosas estúpidas. Era el guardián izquierdo Li Wamion, conocido como el Rey de Fuego, una de las figuras más poderosas y temidas del culto demoníaco. Mientras la mayoría lo reconocía con temor, él centraba su atención en los jóvenes de la primera fila. Allí, en la vanguardia, se alineaban los herederos de los 6 clanes, la élite del culto. Destacaban Mu Jin-won del clan oscuro, el número 1, y Cheon Ryung-won del clan de la espada, el número 2. La formación continuaba con Cheon Mu-keun del clan de la primavera, Yune Jaon del clan del veneno y Cheon Yu-chan del clan de la cuchilla, todos con una presencia que intimidaba al más pintado. Entre ellos, Cheon Un-ryuk del clan del sonido, la única candidata femenina. Al repasar la lista, el guardián izquierdo notó una ausencia. ¿Dónde estaba Cheon, el número 7, ese que no aparecía por ningún lado? Cheon Kyo-un, ya mezclado entre la multitud, se percató de que no había una placa con su nombre. Entendió al instante que era una jugada de los 6 clanes para marginarlo, para que no estuviera en la misma fila que ellos. Pero Cheon, consciente de la provocación, se prometió no iniciar conflictos, aunque sabía que sus enemigos le temían y que huirían al verlo. Con una mirada decidida, se reafirmó: «Voy a ser más fuerte que cualquiera en esta academia demoníaca». Mientras los murmullos de la multitud aumentaban, Cheon escuchaba los comentarios sobre el número 7 y los rumores de que no duraría, que su estilo de combate lo llevaría al fracaso. Él solo esbozó una sonrisa, dejándolos hablar. Desde su posición elevada, el guardián izquierdo, con una sonrisa despectiva, comentaba sobre la atrevida presencia del hijo ilegítimo del Lord en la retaguardia. De repente, el sonido de cuernos irrumpió en el aire, acallando el bullicio de golpe. «Son los cuernos», exclamaron los estudiantes, sabiendo que la llegada del Lord, el líder supremo, era inminente. La imponente silueta del Lord se acercaba y todos los ojos se fijaban en él con reverencia.
Desde el momento en que los cuernos resonaron, anunciando la inminente llegada del Lord, una ola de expectación y temor reverente invadió a los aspirantes. El aire vibraba con su presencia, dando inicio a una nueva era en la Academia Demoníaca. En medio del murmullo, la calma se rompió cuando el guardián derecho, Seob Meng, irrumpió con furia. Irritado por la vestimenta harapienta de un joven, su temperamento, más volátil que un barril de pólvora en una barbacoa de dragones, explotó acusándolo de bastardo. Fue entonces cuando el gran guardián Marakyum, con su imponente figura y su larga cabellera gris, intervino con un tajante silencio, poniendo fin al exabrupto de Seob Meng. Ya en su majestuoso trono, el Lord Cheon Yu-Yu-Hon se reveló por completo. Su abrumadora presencia impactó de tal manera a los estudiantes que solo podían exclamar su grandeza. Mientras todos se postraban en una reverencia total ante la solemnidad del momento, Cheon Yeowon, en la multitud, observaba y no podía dejar de pensar que aquella imponente figura era su padre. Con una mirada penetrante y rodeado de una energía púrpura que asombró a los jóvenes, el Lord comenzó su discurso. Con una voz tan clara y profunda que resonaba en los oídos de Cheon, afirmó que ellos eran los pilares del futuro del culto. Los instó a entrenar duro, a forjar lazos inquebrantables y a convertirse en el verdadero poder de su orden. La multitud, completamente exaltada, estalló en un clamor unánime, coreando por el culto demoníaco. Seob Meng, viendo el resultado, asintió con aprobación, mientras Cheon Yeowon, pese a ser uno más en el mar de rostros, mantenía una expresión firme, con la mirada fija en los desafíos que se avecinaban. Mientras el Lord y Marakyum observaban a la multitud, Cheon reflexionaba sobre su padre, a quien odiaba y de quien no esperaba nada, y en Han, la figura que lo había criado tras la muerte de su madre y lo había forjado verdaderamente. Justo en ese instante, Seob Meng sentenció: ahora, la historia empieza de verdad. Los murmullos de los aspirantes volvieron a elevarse, y el guardián derecho, fumando su pipa con el ceño fruncido, estalló de nuevo, gritando para que todos se enderezaran. Su irritación era, una vez más, palpable. Con tono severo, Seob Meng detalló las estrictas reglas de la academia: 5 años, 6 etapas y una sola oportunidad para superar cada prueba. Si se fallaba, la expulsión era inmediata. La dureza de las normas dejó atónitos a los estudiantes. Uno de ellos, armándose de valor, osó levantar la mano y preguntó. Pero Seob Meng, envuelto en un aura de fuego y con el rostro contraído por la furia, lo increpó al instante, y con una voz que helaba la sangre le espetó sin tapujos. ¿Quién te dijo a vos, un bastardo, que ni siquiera sos de los 6 clanes, que podías preguntar? ¿Acaso querés ser expulsado antes de que todo esto empiece? Su cólera era un presagio claro de los duros desafíos que aguardaban. El aire vibraba con la recién impuesta tiranía de las normas de la Academia Demoníaca. El guardián derecho, con la ira hirviendo, enfatizó la brutalidad de un sistema de 6 etapas a lo largo de 5 años, donde un solo error significaba la expulsión inmediata. Para los estudiantes, era como si un aliento gélido del infierno les hubiera dado la bienvenida, envolviéndolos en un manto de tensión. Pero, ¿qué recompensa aguardaba a quienes se atrevieran a desafiar semejante rigor? El guardián reveló el primer gran premio, la legendaria bola del dragón negro, una maravilla capaz de inyectar décadas de Neigong en un instante. Los murmullos de asombro se esparcieron, mientras Cheon Yeon, desprovisto de Neigong, calculaba la trascendental oportunidad que esto representaba para él. Luego, Seob Meng interrumpió, anunciando el segundo beneficio: el acceso a la mismísima biblioteca de la Academia Demoníaca, un tesoro con incontables secretos de artes marciales. Dependiendo del nivel superado, uno podría consultar distintos pisos de aquel majestuoso edificio. Seob Meng, con una mueca que destilaba burla, advirtió que la mayoría no vería ni el tercer piso, y mucho menos el quinto, donde residían los manuales más valiosos. El guardián derecho reforzó esta idea con sorna, instándolos a no hacerse ilusiones. El ambiente se tensaba cada vez más entre los aspirantes, mientras Seob Meng, con evidente impaciencia y desprecio hacia Le Huamyung, se preparaba para desvelar el tercer y último beneficio. Finalmente, el premio cumbre: obtener un rango nunca antes visto dentro de la academia. Le Huamyung, el guardián izquierdo, con su mirada penetrante y voz autoritaria, sentenció que una vez dentro, todos partirían de cero. Solo la fuerza bruta determinaría la supervivencia, sin importar de dónde vinieras. Cada etapa superada otorgaría un rango superior, desde guerrero de bajo nivel hasta líder de clan en la quinta. Seob Meng, fiel a su pesimismo habitual, vaticinó que la mayoría no pasaría las primeras 3, un golpe devastador para la moral de muchos.
La sexta etapa, una quimera casi inalcanzable, había sido superada por menos de 10 personas en siglos, lo que la hacía más difícil que encontrar un cargador de celular en el bolsillo de un pantalón que no usas hace meses. Mientras la desesperación cundía entre los demás estudiantes, Cheon Ye-woon sintió una determinación inquebrantable que lo recorría. Su objetivo ya no era solo sobrevivir a las duras pruebas de la academia, sino escalar cada rango posible, dejar una marca imborrable y demostrar su valía. Sin más preámbulos, Seop-men anunció que la explicación había terminado. Ahora, todos serían asignados a sus dormitorios para, acto seguido, enfrentar la primera prueba. La noticia golpeó a los estudiantes como un rayo, incluso al generalmente impasible Cheon Ye-woon. Un clamor de indignación se alzó. ¿Cómo es posible una prueba sin antes enseñar nada? Pero Seop-men, con un rugido que hizo temblar el suelo, lo silenció de inmediato, su furia implacable reafirmando su autoridad. La primera evaluación mediría las habilidades básicas y la cantidad de Neigong acumulado. Seop-men advirtió que quienes dependían de la cultivación artificial estaban en serios problemas. Maldición, pensó Cheon, sintiendo la presión asfixiante, sabiendo que su condición lo ponía en desventaja. Para colmo, Seop-men añadió con desdén que algunos bastardos no deberían esforzarse, pues los necesitaban para trabajo sucio. Cheon apretó el puño, la memoria del juramento de su madre de no aprender Neigong y la fatal consecuencia de fallar, la muerte, quemándole la mente. Mientras la cruda realidad se asentaba, 2 de los 6 clans se burlaban abiertamente del hijo ilegítimo, deseando su fracaso para no tener que ensuciarse las manos con él. Cheon los miró, su furia creciendo sin cesar. La tensión en la academia demoníaca escaló con la entrada de una mujer imponente. Vestida con ropas nobles y un laúd chino, era Han So-yu, la quinta anciana y líder del clan del sonido. Su presencia desató un torbellino de murmullos. Rápidamente la identificaron como la poderosa maestra, entendiendo la dificultad de la prueba. ¿Cómo se supone que alguien derrote a la líder de un clan? Resonaba la incredulidad. Ella es la jefa, por el amor de Dios. El desafío revelaría su verdadera crueldad. Un ataque con ondas sonoras que impactarían cuerpo y mente. Quienes, como Cheon, carecían de Neigong, enfrentarían una desventaja abismal. La desesperación se apoderaba de muchos al ver a Han So-yu activar su energía oscura, lista para desatar el infierno. Sin previo aviso, la voz de un guardián retumbó. Comiencen. Al instante, potentes ondas sonoras, cargadas de energía púrpura ominosa, se precipitaron sobre los estudiantes, golpeándolos con fuerza inimaginable. La masacre había comenzado. La brutalidad se hizo evidente de inmediato. Aspirantes, incapaces de soportar la embestida, cayeron uno tras otro, retorciéndose de dolor. Solo Cheon Ye-woon, con el rostro contraído, permanecía milagrosamente en pie. El campo se convirtió en un mar de cuerpos. Como se esperaba, la mayoría de los plebeyos yacían en el suelo, mientras los herederos de los 6 clanes, protegidos por su Neigong, se mantenían a duras penas. Cheon Mu-keun sonrió con desdén. Han So-yu mantenía su asalto sónico. Los herederos de los 6 clanes, con Neigong gracias a medicinas desde jóvenes, poseían una ventaja crucial. Mu Yin-won, al ver a Cheon, no comprendía por qué ese bastardo sin Neigong aún no había colapsado. Entonces, algo extraordinario ocurrió. Una extraña luz emanaba de Cheon Ye-woon. Mientras la líder del clan aumentaba la intensidad, guardianes y estudiantes notaron que Cheon, contra toda lógica, se mantenía inexplicable y desafiantemente firme. La confusión creció. ¿Por qué no cae?, se preguntaban los aspirantes incrédulos. Incluso los herederos de los 6 clanes, aguantando con dificultad, estaban asombrados. Han So-yu, con el ceño fruncido y furia creciente, exigía una explicación. Cheon Ye-woon permanecía erguido, una figura solitaria en medio de un campo de aspirantes caídos e inconscientes. Más de la mitad yacían derrotados, vencidos por la intensidad. El príncipe de sangre plebeya, sin Neigong, había desafiado todas las expectativas. Mientras Cheon observaba los cuerpos inertes, se preguntó si estaban heridos y por qué él estaba ileso. Nano le reveló la verdad. Había detectado las potentes ondas sonoras y activado un modo de defensa de emergencia para proteger su cuerpo. ¿Así que bloqueaste mi capacidad de oír?, preguntó Cheon. Nano confirmó que detuvo sus funciones sensoriales, transfiriendo su voz directamente a su cerebro. Cheon lo consideró difícil, justo cuando la ira del guardián derecho se encendía. Cheon intentó preguntarle a Nano sobre una mirada intimidante, pero se retractó. Los observadores seguían la prueba con interés. Los herederos de los 6 clanes persistían, y el guardián derecho pensó que la prueba para Han So-yu debía ser aún más dura.
Mojimon observaba a Cheon Oyeon con perplejidad, se mantenía estable pese a la intensidad creciente. Se preguntaba cuánto duraría ese bastardo. Los demás estudiantes, sangrando, lamentaban su falta de Neigon, aferrándose a alcanzar los rangos superiores. La directora de la prueba, Han So-yu, estaba desconcertada. Su potente ataque sónico, diseñado para doblegar a cualquiera sin Neigon, no había inmutado a Cheon Yeun-yoon, y una mezcla de incredulidad y furia contorsionaba su rostro y el de los demás. Todos, desde los aspirantes que luchaban por mantenerse en pie hasta los herederos de los 6 clanes, estaban atónitos. Apenas lograban sostenerse, mientras Cheon Yeun se mantenía desafiantemente erguido. Una singular y profunda pregunta resonaba en la mente de Mu Jin-won y de muchos otros aspirantes, quienes no lograban entender el milagro frente a sus ojos. ¿Acaso este joven poseía Neigon? En medio del asombro, Cheon Yeon, con una tranquilidad que podría desquiciar al mismísimo dios de la paciencia, se comunicaba internamente con Nano. La inteligencia artificial, una chismosa de primera, analizaba las expresiones faciales de los líderes, confirmando su estupefacción y, por supuesto, su rabia. Cheon no podía escuchar los gritos ni los murmullos, solo sentía la hostilidad. Era evidente que su inesperada resistencia había herido el orgullo de la quinta anciana y del guardián derecho, quienes esperaban verlo caer de inmediato. Para evitar cualquier sospecha, Cheon debía simular el impacto del ataque sónico. Ignorando las advertencias de la IA, pidió que le provocara una herida interna. Con una determinación férrea tosió sangre, representando la derrota que todos ansiaban. El tiempo se estiraba acercándose al minuto. Ver a un joven de 17 años resistir la prueba con facilidad era un golpe directo al orgullo de Han So-yu, que se negaba a terminar el examen de esa forma. «Mi orgullo no me lo permite», exclamó la anciana, su rostro desfigurado por la furia. Entonces, con una fuerza desmedida y el resonar de su laúd, desató la mitad del poder de su cuerpo, buscando doblegar a Cheon de una vez por todas. La intensidad era tal que incluso el guardián izquierdo, Lee Hwan-myung, comenzó a toser sangre, advirtiendo el peligro. La furia de Han So-yu era una locura que ponía en riesgo la vida de todos los aspirantes. Con un jadeo de sorpresa, Han Song-yu cesó su ataque. La brutalidad de la prueba fue evidente. Más de la mitad de los aspirantes yacían inconscientes, pero en medio de la desolación, Cheon Yeon seguía milagrosamente en pie. Los estudiantes caídos empezaron a recuperarse, tosiendo y levantándose. El guardián derecho, Seok-meng, bromeó sobre lo fácil de la prueba para los caídos, mientras la anciana lamentaba su falta de control. Han So-yu, furiosa por su descontrol, desvió su ira, culpando a la violación de las reglas de los 6 clanes y, finalmente, al propio Cheon Yeon. Pero él, en medio del caos, solo permanecía erguido, la encarnación silenciosa de la victoria. Cheon Yeon, quien apenas un instante antes se había mantenido firme contra el ataque, simuló un quiebre impactante. Una cantidad de sangre que heló la sangre de los presentes brotó de su boca. El guardián izquierdo y la quinta anciana lo observaban atónitos, mientras su astuto plan para ocultar su milagrosa resistencia se desplegaba a la perfección. La escena de Cheon, desmoronándose y vomitando sangre, dejó a aspirantes y líderes en una profunda perplejidad. ¿Cómo podía escupir tanta sangre sin estar al borde de la muerte? Una ola de dudas y desconcierto se extendió por la arena. «¡Nano Bob!», murmuró Cheon con la boca ensangrentada, mientras la IA le confirmaba haber procesado su audaz orden. Sus órganos internos se habían dañado un 30%, solo para simular la herida y asegurar que la sangre fluyera con el impacto. La IA, con su lógica implacable, no dudó en preguntarle si estaba completamente loco por pedir algo así. Con el sangriento espectáculo de Cheon aún presente en la mente de todos, el guardián izquierdo, Lee Hwan-myung, se precipitó hacia él. Nano, siempre atenta, le informaba que ya estaba activando la autosanación para reparar los daños y detener la hemorragia. Lee Hwan-myung lo levantó del suelo, increpándolo por no haberse rendido si realmente estaba tan herido. Cheon, con un dolor forzado que casi le valdría un Oscar, le pidió a Nano que esperara un poco más, manteniendo la farsa. La duda sobre su Neigon persistía como una espina en la mente del guardián. Lee Hwan-myung, tras un examen rápido y minucioso, confirmó con asombro. No tiene nada. La revelación de que Cheon, a pesar de su increíble resistencia, carecía por completo de Neigon, dejó a todos, incluyendo a los herederos de los 6 clanes, sumidos en un estado de absoluta incredulidad. Después de la sorpresa inicial, Lee Hwan-myung ordenó que llevaran a Cheon a la enfermería para su recuperación. Mientras lo trasladaban, Cheon, aprovechando el momento, le pidió discretamente a Nano que lo sanara por completo. A distancia,
La quinta anciana Han So-yu lamentaba en voz alta cómo Cheon había aguantado su ataque sin poseer Neigong, admitiendo que, en su furia, había usado demasiada fuerza. Lee Hwa-myung la reprendió con firmeza, advirtiéndole que casi lo mata con su descontrol. A pesar de la advertencia, Han So-yu, aún incrédula, volvió a preguntar si el joven poseía aunque sea un poco de Neigong. Lee Hwa-myung le respondió con una rotundidad que no admitía réplicas. No tiene absolutamente nada. El guardián izquierdo insistió en que Cheon, sin Neigong, había honrado su juramento. Han So-yu no podía concebir que hubiera soportado semejante energía sin la ayuda del Neigong, explotando de furia y frustración ante lo que parecía una imposibilidad. Lee Hwa-myung explicó que, si Cheon hubiera tenido Neigong, habría caído como los demás. Su resistencia, que le causó graves heridas, fue pura fuerza de voluntad. Kang So-yu, al escuchar esto, sintió que la voluntad del joven era tan abrumadora que hasta le provocaba escalofríos. Mientras la quinta anciana se perdía en sus pensamientos, el guardián derecho Seo-myung se burlaba de Lee Hwa-myung por haberse dejado sorprender. La tenacidad de Cheon, forjada en pura voluntad, le resultaba tan divertida como un payaso en un funeral. Una escena hilarante en medio de la seriedad. La tensión entre los dos guardianes creció rápidamente, como una olla a presión a punto de estallar. Seo-meng, con su habitual temperamento volátil, le ordenó a Lee Hwa-myung que se fuera a beber y lo llamó bastardo borracho. La discusión se intensificaba, revelando una vieja y profunda fricción entre ambos. De repente, la atmósfera se tensó con una energía aplastante cuando ambos guardianes liberaron una parte considerable de su poder, creando una onda expansiva de auras que hizo temblar el aire. Los estudiantes cercanos sintieron el peso de su fuerza, mientras la intensa rivalidad entre el guardián derecho y el guardián izquierdo se manifestaba en su máximo esplendor, prometiendo aún más conflictos en el futuro. Lee Hwa-myung, el guardián izquierdo, observaba con desdén a los jóvenes aspirantes derribados por la brutal prueba sónica mientras se esforzaban inútilmente por ponerse de pie. Para él, la mayoría carecía de la garra necesaria, reflejo de una debilidad inaceptable para el culto demoníaco. Sin embargo, su mirada se detuvo en Cheon Yeo-won, quien había desafiado todas las expectativas. El guardián rememoraba cómo el joven antes maltrecho ahora resistía con una fuerza de voluntad que lo sorprendía, desarrollando un inesperado interés en su potencial. Mientras tanto, la escena se trasladaba a la bulliciosa enfermería de la Academia Demoníaca. El doctor Bak Job-myung, un hombre de rutina, se sorprendió al encontrar un paciente el mismísimo primer día de la prueba, un suceso inusual. Los demás estudiantes cuchicheaban, algunos comentando la excelencia de la academia por tener heridos, otros preguntándose quién sería el desafortunado en inaugurar la enfermería con tal prontitud. No pasó mucho tiempo antes de que Cheon Yeo-gun fuera llevado en brazos, su cuerpo aún con los rastros de la sangrienta farsa. El doctor Baeke, al ver al príncipe, no pudo ocultar su asombro ante la aparente gravedad de sus heridas. Tras examinarlo, el doctor descartó una herida externa, confirmando daño interno, algo ya extraño. Su asombro se intensificó al verificar que el joven no poseía Neigong, volviendo la situación un completo enigma. ¿Cómo pudo resistir semejante ataque con un cuerpo de principiante? La lógica misma decidió tomarse unas vacaciones y se fue a Cancún. Con la increíble revelación en mente, el Dr. Beck se dispuso a tratar las lesiones de Cheon. Mientras lo atendía, uno de los guardias cercanos notó un cambio sutil en el joven, una presencia diferente a la que había percibido antes de la prueba. Cheon, tendido en la camilla, mantenía su farsa de dolor, su mano aún con rastros de sangre. Nano, con eficiencia silenciosa, trabajaba sin descanso en su interior, reparando los daños y sanando su cuerpo a una velocidad asombrosa. Aunque el pulso de Cheon era débil, el Dr. Beck seguía perplejo por la extraña cantidad de sangre derramada, que no era normal, ni siquiera si se hubiese mordido la lengua con fuerza. El príncipe, simulando una agonía convincente, le pidió mentalmente a Nano que esperara para mantener la ilusión. Justo cuando el doctor se preparaba para aplicar acupuntura, una poderosa onda de energía sacudió la enfermería. El impacto lo hizo tambalear, interrumpiendo su trabajo y llenándolo de asombro ante aquella fuerza externa. El guardián derecho, Seo-meng, irrumpió en el lugar, revelando ser el origen de la perturbación. Su presencia, tan imponente, provocó un escalofrío en el doctor, quien se preguntó qué demonios lo traía a ese sitio. La tensión se disparó cuando Seo-meng, con su aura amenazante y una mirada cargada de burla y astucia, encaró al doctor antes de posarla en Cheon. Lo llamó un chico interesante,
dejando en el aire una sensación de inminente conflicto. Cheon, fingiendo inconsciencia con maestría, percibió la dominante presencia de Seok-men. Aunque su cuerpo yacía inmóvil, su mente procesaba cada detalle, desde la energía abrumadora que emanaba hasta el fuerte olor a alcohol. Con una perspicacia alarmante, Seok-men se inclinó sobre Cheon, cuestionando directamente su farsa. ¿Por qué fingís estar dormido? El príncipe, sorprendido por haber sido descubierto tan rápido, sintió la mano del guardián aferrarlo con fuerza, revelando que su engaño había terminado de golpe. Seok-min, el guardián derecho, mantenía a Cheon firmemente sujeto. Mientras el cuerpo del joven reaccionaba con un brillo azul de nano intentando disipar la tensión, el Dr. Beck observaba perplejo la inmovilidad aparente de Cheon. El guardián, viendo esto, se burló, amenazándolo con golpearlo si seguía fingiendo. La amenaza, directa y cruda, cayó como un rayo sobre Cheon. Maldición, me atrapó, pensó el príncipe, su elaborada fachada de inconsciencia desmoronándose al instante bajo la astuta mirada de Seok-men. Sin más poder sostener la farsa, Cheon abrió los ojos, la sorpresa pintada en su rostro. ¿Cómo supiste?, preguntó, mientras Seok-men lo soltaba, estallando en una sonora carcajada. «Mira qué interesante», exclamó el guardián. Cheon, todavía asombrado, no lograba entender la rapidez con la que había sido desenmascarado. Con una sonrisa, Seok-men le explicó que cualquier guerrero experimentado sabe identificar el engaño por el patrón de respiración. Era imposible engañarlo. El guardián continuó, revelando que la respiración anormalmente lenta de Cheon, a solo 8 veces por minuto, era una señal irrefutable de su puesta en escena. Para Cheon, sin embargo, la razón exacta no importaba. Lo único relevante era que lo habían descubierto. Con su mirada penetrante, el guardián derecho no pudo evitar reconocer la inusual tenacidad del joven, contrastándola con la falta de aguante que veía en la generación actual. «Tened la voluntad que a los demás les falta», le dijo. El Dr. Beck, preocupado por el estado de Cheon, intentó intervenir, pidiéndole al guardián que permitiera el tratamiento. Pero Seok-men lo detuvo abruptamente, recordándole quién ostentaba la autoridad. Cheon seguía tosiendo sangre sin control. La tos no cesaba, y con una audacia que rozaba lo provocador, Seok-men tomó la mano de Cheon. Las venas del príncipe brillaron con la energía azul de Nano, una revelación que lo dejó completamente expuesto. ¿Liberaste tu Neigon?, preguntó Seok-men, sembrando una peligrosa duda sobre el verdadero origen de su poder. Para sorpresa de todos los presentes, Seok-men soltó una propuesta impactante. «Pibe, quiero tomarte como mi estudiante». Su sonrisa se ensanchó, marcando un giro inesperado en la tensa confrontación y ofreciendo a Cheon una protección que jamás habría imaginado. El Dr. Beck reaccionó con incredulidad, mientras Cheon procesaba la audaz oferta, mirándolo fijamente. Seok-min, impasible, le repitió la propuesta, dejando en claro su profundo interés en el joven príncipe y su inmenso potencial. «¿No sabes quién soy?», preguntó Seok-min con ironía, dejando claro su estatus. Con una carcajada, le aseguró a Cheon que los 6 clanes no se atreverían a tocarlo si era su estudiante, forzándolos a competir sin su presencia. Cheon consideró la oferta, preguntándose si detrás de esa gran oportunidad se ocultaba alguna trampa. Seok-men, captando su duda, lo animó, prometiéndole que con su protección tendría un aliado poderoso en la academia, alguien que lo ayudaría a sobrevivir. A pesar de todas sus reservas, Cheon sabía que rechazar una oferta tan ventajosa sería una tontería épica, la clase de error que un aspirante a héroe no se puede permitir. Con un suspiro mental que decía bien, aceptó, sellando un pacto inesperado. Seok-men sonrió triunfante, satisfecho con su nueva adquisición, el futuro del culto demoníaco. Sin perder tiempo, Seok-men le entregó a Cheon el papel para la segunda prueba. Con un tono desafiante, le preguntó si un débil sin Neigon como él, que apenas había superado la primera prueba con pura voluntad, podría pasar la siguiente. Seok-men, con una sonrisa que destilaba burla y presagio, no tardó en soltar una pregunta cortante. ¿En serio crees que vos, un tipo sin Neigon que apenas superó la primera prueba, vas a pasar la segunda? Sus palabras afiladas como navajas resonaron en la enfermería. Cheon, sintiendo el peso de esa verdad incómoda, se esforzaba por mantener su fachada. Odiaba admitirlo, pero debía simular su herida para no levantar más sospechas, especialmente cuando el guardián derecho no dejaba de provocarlo, preguntándole si pensaba quedarse atrás. El guardián, siempre incisivo, fue más allá. Preguntó por qué el guardián izquierdo, Lee Hua-myung, lo había enviado a la enfermería si Cheon tenía daño interno. Cheon, aún convaleciente, escuchaba con atención, intentando descifrar la astuta trampa. Con una sonrisa enigmática, Seok-men señaló la inconsistencia.
Otros chicos también sufrieron daño interno. ¿Por qué solo vos terminaste acá? Algo no cuadraba, y el guardián no era de los que pasaban por alto un detalle. La mayoría en el Murín pueden curar heridas internas con meditación, aunque un doctor lo haga más rápido, explicó Seok-men. ¿Qué estaba insinuando con esa obviedad tan descarada? Cheon, con la mente a mil, empezó a atar cabos, y ahí estaba la jugada maestra. Lee Hwan-myung lo había enviado porque Cheon no podía sanarse solo. Una prueba irrefutable de que carecía de Neigong. Toda su farsa quedaba al descubierto, confirmando las peores sospechas de Seok-men. ¿Crees que un chico sin Neigong puede curar un daño interno en tan poco tiempo? Espetó Seok-men, pero Cheon, con la ayuda de Nano, sabía que sí era posible. El guardián derecho había sido más astuto de lo que parecía, pero no lo suficiente. Entre risas, Seok-men le recordó la recompensa por superar la primera prueba, acceso al primer piso de la biblioteca de la academia, donde supuestamente estaban todos los libros importantes, una promesa que sonaba demasiado buena para ser cierta, y para la sorpresa de Cheon, Seok-men reveló que la biblioteca no era un pase libre, solo podrías entrar si pasabas otra prueba. El semblante de Cheon se transfiguró de inmediato, la decepción era un mural en su rostro. ¿Creíste que ibas a poder explorar todos los libros importantes? Se burló el guardián, mientras una energía azul verdosa lo rodeaba, enfatizando la seguridad inexpugnable. Era una fortaleza del saber, no una simple sala de lectura. Para colmo, solo tendría 2 horas en el primer piso, y para subir, más pruebas. «Hay un límite», exclamó Cheon. Memorizar 2 libros era ya un desafío titánico, pero ¿quién podría con eso? Para un tipo como él, sin Neigong, parecía una misión imposible. Pero en ese instante, una chispa se encendió en la mente de Cheon. Con Nano y sus habilidades de escaneo, 2 horas no eran un límite, sino una bendición de los cielos. Podría escanear no solo 1 o 2, sino cientos de libros. Esto era una ventaja brutal, un truco bajo la manga que Seok-men jamás podría imaginar. Ajeno al descubrimiento de Cheon, Seok-men le recordó que, como un chico sin Neigong, los 4 años en la academia demoníaca pondrían a prueba cada fibra de su ser. Cheon sabía que era distinto. A diferencia de la mayoría que entraba con artes marciales sin Neigong, él no tenía nada de eso. Pero entonces, Cheon vio el papel junto a su cabeza. ¿Era el aliento del Neigong? Seok-men se rió al ver que no era tan tonto, y confirmó que sí, lo era. Y como su estudiante, se lo enseñaría de inmediato. Un golpe de suerte que podría cambiarlo todo. Cheon Yeo-bun, frente al guardián derecho Seok-men, evaluaba la jugada. Con los 6 clanes en su contra, un aliado de peso era indispensable. Pero, más allá de la estrategia, estaba la promesa que le había sido negada, la oportunidad de aprender el aliento del Neigong, un arte prohibido para él por el juramento de su madre con esos mismos clanes. Era una bendición caída del cielo, una pieza clave que no podía desaprovechar. El guardián derecho Seok-men no pudo evitar un oh de sorpresa. Cheon, a pesar de sus supuestas heridas, realizó una reverencia impecable. Con voz firme y decidida, el joven príncipe aceptó. «Acepto al guardián derecho como mi maestro. Un estudiante debe inclinarse 2 veces», recordó Seok-men con una sonrisa enigmática. «Ahora, levántate». Y así, Cheon, con un brillo azul místico de Nano recorriendo sus venas, se puso de pie, su cuerpo vibrando con una energía que desafiaba cualquier lógica para alguien sin Neigong. Era como si un motor de combustión interna se encendiera dentro de una bicicleta. «La sangre del príncipe no se inclina ante nadie más que el propio señor», sentenció Seok-men, marcando el peso del linaje de Cheon. Le indicó que debía descansar por hoy, pero que memorizara cada punto del aliento del Neigong, un arte marcial vital para su futuro. El doctor Baek Jong-myung, aliviado, se acercó a Cheon, observando la rara y casi afectuosa sonrisa en el rostro de Seok-men mientras se alejaba. «Parece que te ha tomado mucho cariño», bromeó, felicitando al joven por el inusual interés del guardián derecho en él. El doctor revisó el pulso de Cheon, asegurándole que sus heridas internas sanarían pronto. Pero Cheon, sabiendo que Nano ya reparaba silenciosamente el daño, reflexionaba sobre las múltiples oportunidades que se abrían. La inteligencia artificial y el apoyo del guardián derecho. Pensando en su madre y en el fiel guardia Hank, Cheon se dio cuenta de lo vulnerable que había estado hasta ahora. En medio de la hostil academia demoníaca, rodeado de enemigos, por fin tenía a alguien de su lado. Era una sensación extraña, sí, pero profundamente reconfortante. Mientras tanto, en el campo de prácticas de la academia demoníaca, el ambiente era tan denso como el humo de un incendio. Cientos de estudiantes yacían exhaustos mientras otros, visiblemente más fuertes y resilientes, se mantenían en pie, ajenos al sufrimiento de los caídos. El guardián izquierdo, Lee Hwan-myung, con una expresión severa,
exigió los resultados del primer test de la academia. El superior Ma Jin Chang le informó que solo 70 cadetes habían logrado pasar, una cifra significativamente menor que la que se había visto hacía 10 años. Los que habían fallado indignados clamaban a gritos la injusticia. «¿Por qué me expulsan por escupir sangre?», gritaba uno con desesperación, mientras otros se unían a la protesta. No podían creer que el test hubiera sido tan brutalmente selectivo. Seob-men, con su mirada penetrante y una paciencia que se agotaba, los encaró. «¿No entendés? ¿Crees que podés vivir toda la vida dedicados a la agricultura y aún así convertirte en pilares del culto?», les espetó, dejando claro que no toleraría su queja. Ante semejante falta de respeto y la insolencia de sus palabras, el guardián derecho desató su poder sin previo aviso. Con un grito de «Mado», ejecutó una técnica devastadora, lanzando a los estudiantes por los aires como si fueran monigotes de trapo en una centrifugadora de kung fu. Seob-men resopló, convencido de que los que habían fracasado simplemente carecían de talento. Pero el guardián izquierdo, Lee Hua-myung, replicó que la dificultad del test había aumentado considerablemente, lo que para muchos significaba simplemente su fatal destino. Seob-men comentó que los que pasaron eran excepcionales, capaces de curar daño interno con meditación. Lee Hua-myung añadió que los 8 cadetes de los clanes, debido a su linaje y entrenamiento, ya eran diferentes de los demás desde el principio. Después del devastador ataque del guardián derecho que dejó a muchos fuera de combate, el guardián izquierdo Lee Hua-myung, observando a los que quedaron, reflexionaba sobre la prueba. Pensaba que para soportar la furia del anciano se necesitaba al menos una pizca de Neigong. Los que sí pasaron eran de un nivel superior, como Cheon Mu-yeon y Cheon Yu-chan. Con una sonrisa pícara, Lee Hua-myung confirmó sus sospechas. «Esto será interesante», murmuró para sí mismo, vislumbrando una futura rivalidad que prometía emociones fuertes en la Academia Demoníaca. Mientras tanto, a los que superaron el primer test se les felicitó, entregándoles una medalla de bronce como símbolo de su estatus. Se les recordó, con voz firme, que en la academia la única respuesta válida era Mado, y que repetir una orden, o decir sí o no, era un error grave. «¿Entendés?», resonó la voz de Seob-men. El guardián, antes de soltar un atronador, «Mado», la orden era clara. Sin más dilación, era tiempo de organizar a los cadetes en grupos para sus próximos y exigentes entrenamientos. Lejos del bullicio de la formación, en la enfermería, el Dr. Bak Jong-myung terminaba de preparar sus herramientas con meticulosa precisión. Con todo listo para iniciar el tratamiento, se acercó a Cheon, quien, aún débil, lo interrumpió. «Doctor», el médico en tono correctivo le recordó que debía usar su nombre completo, Dr. Baek Jong-myung. Con un suspiro y un dejo de disculpa, se sentó, preparándose para revelar la verdadera gravedad de las lesiones del joven. La recuperación, le informó, tomaría entre 11 y 15 días, una eternidad para Cheon. Sentía que el tiempo se le escapaba. Aunque Nano podía sanarlo al instante, una curación tan rápida, casi milagrosa, levantaría inevitablemente sospechas que no podía permitirse. Debía balancear la necesidad de recuperarse con la de mantener su secreto. El Dr. Baek, al ver su preocupación, lo consoló, explicando que si un curandero normal lo tratara, tardaría 6 meses. Cheon, agradecido por la ayuda del doctor y el trabajo invisible de Nano, permitió que continuara el tratamiento. Acto seguido, el Dr. Baek le pidió a Cheon que se quitara la ropa para la acupuntura. Al ver su cuerpo, el doctor quedó asombrado. Cheon era increíblemente musculoso. Se preguntó si, a pesar de no poseer Neigong, el joven habría aprendido alguna técnica de artes marciales externas, tan efectiva como si tuviera una biblioteca con esteroides en el bolsillo. Justo cuando el doctor intentaba insertar la primera aguja en el pecho de Cheon, Nano, en su afán de proteger a su usuario, activó repentinamente el modo de autodefensa, interpretando la aguja como un ataque inminente. «No», gritó Cheon, deteniendo a la inteligencia artificial justo a tiempo para evitar un desastre. Nano, con su lógica literal, explicó su razonamiento. Cheon, agotado, le ordenó desactivar el modo de defensa y le pidió que, a partir de ahora, le consultara antes de considerar cualquier acción como un intento de daño. Nano accedió. Aliviado, Cheon notó cómo el dolor en su estómago disminuía gradualmente, una clara señal de la intervención de Nano. El doctor, tras aplicar las agujas iniciales, le indicó que descansara para que la acupuntura hiciera efecto. Sin embargo, Cheon, con Nano monitoreándolo,
no pudo conciliar el sueño. Poco después, el doctor continuó con más agujas en sus rodillas, dedos y espinillas, lo que, a pesar de todo, le causó un dolor inesperado. Para mantener la farsa y evitar levantar cualquier tipo de sospecha, Cheon le pidió a Nano que lo curara, pero que externamente lo hiciera parecer todavía herido. Nano, con su capacidad de simulación, confirmó que podía alterar aleatoriamente su forma para simular tanto el daño interno como el físico, garantizando la perfecta ilusión. Cheon, con astucia, se alegraba de que su plan de simular una recuperación de semanas estuviera en marcha. Si lograba engañar al doctor y al guardián derecho, se abriría una oportunidad única para aprender el codiciado aliento del Neigong. «Entendido, maestro», resonó la voz interna de Nano, activando de inmediato el modo de autorrecuperación simulada. Mientras el sol comenzaba a asomarse sobre las imponentes montañas de la academia, tiñendo el cielo de vibrantes colores, afuera un grito atronador rompió el silencio. Era Seob Meng, exigiendo a los cadetes que se formaran de inmediato. Con su voz imponente, el guardián derecho dio el puntapié inicial al siguiente desafío con un contundente mado. Explicó que esta prueba, junto a las dos siguientes, se harían en grupos, demandando a cada guerrero dominio de tácticas y estrategias básicas. La sorpresa se apoderó de los cadetes cuando Seob Meng reveló el increíblemente corto plazo para prepararse. Apenas 20 días. Una expresión de incredulidad cubrió los rostros de los jóvenes, que no lograban entender cómo iban a memorizar todas esas complejas tácticas en tan poco tiempo. El guardián no se detuvo ahí. Reveló el motivo de la urgencia. De los 20 grupos formados, solo 10 tendrían la fortuna de avanzar, lo que implicaba la expulsión de la mitad de ellos. Los murmullos de preocupación se extendieron rápidamente entre la multitud, y algunos ya se lamentaban no contar con un miembro de los 6 clanes en sus equipos, anticipando la ventaja que eso les daría. Con una sonrisa que no prometía nada bueno, Seob Meng concluyó la jornada, despidiendo a los cadetes para que regresaran a sus dormitorios y descansaran. Un nuevo instructor se presentó, anunciando que a partir del día siguiente les enseñarían tácticas de una manera, digamos, amigable. Aquellos que aún tenían grabada la brutal expulsión de los cadetes rebeldes, se preguntaron con ironía qué clase de amabilidad podían esperar. La orden de «¡Despedidos!» resonó, y la multitud comenzó a dispersarse por el patio. Mientras la mayoría de los cadetes se dirigía a sus aposentos, el instructor Imyong se acercó a un joven que aún permanecía en el lugar. «¿Por qué seguís acá, cadete 3?» preguntó. Era Cheon Mu-keum, quien le respondió que tenía una pregunta importante para su instructor. Cheon Mu-keum confirmó que el instructor lideraría su grupo y luego, sin perder el hilo, inquirió sobre el cadete 7, su compañero de equipo, que seguía en la enfermería. El instructor lo escuchó con atención, esperando el resto de su cuestionamiento. Con astucia, Cheon Mu-keum explicó que no quería el fracaso de su grupo. Como el cadete de la enfermería no había estado presente en la ceremonia, desconocía lo anunciado. «Quiero que el cadete 7 sepa lo que escuchamos hoy», afirmó, disfrazando sus intenciones. En su fuero interno, Mu-keum se regodeaba con la mala suerte de Cheon Jeo-gun, pensando: «Tu suerte se acabó. Voy a ir a la enfermería a desarmarte los miembros yo mismo, pieza por pieza, como si fueras un Lego mal ensamblado». Para su sorpresa, el instructor aprobó la idea de Mu-keum de ir a la enfermería, pero añadió que lo acompañaría personalmente. Esto lo dejó en shock, pues sus planes de visita se habían ido al traste de repente, como un castillo de naipes. Mu-keum se dio cuenta de que no podía rechazar al instructor sin levantar sospechas, siendo un candidato del clan Primavera. «No tengo otra opción», pensó, con frustración. Resignado, aceptó y el instructor le ordenó que se dirigiera a su dormitorio. Antes de irse, Cheon Mu-keum hizo una última pregunta. «¿Cuándo se unirá el cadete a nuestro grupo?» El instructor le dijo que lo informaría al día siguiente, mientras Cheon Mu-keum se retiraba, ya maquinando cómo ajustar sus planes para el inevitable reencuentro. Con la certeza de que la suerte de Cheon Jeo-gun finalmente se había agotado, Mu-keum se retiraba, su mente bullía con rencor. Una voz interna le susurraba la promesa de un dolor tan profundo que Cheon desearía la muerte. Al día siguiente, la enfermería principal de la Academia Demoníaca fue el escenario donde el instructor Im-myong indagó al doctor sobre la recuperación del cadete 7. La respuesta fue un balde de agua fría. Debido a su grave daño interno, Cheon necesitaría al menos 14 días para sanar. El médico además aclaró que sin Neigong, la recuperación sería aún más lenta y prolongada.
Im Myung sintió un escalofrío al recordar que la segunda prueba era en solo 2 semanas. Fue entonces cuando, con una astucia digna de un zorro viejo, Cheon Mukeum pidió hablar con Cheon. El doctor informó que el joven estaba en un sueño profundo y que despertarlo sería una tarea titánica. Mukeum, aunque hirviendo por dentro de frustración, simuló una comprensión absoluta, prometiendo volver al día siguiente. El instructor, sin sospechar nada, aceptó y cerró la puerta tras él. Mientras se alejaba, Mukeum se regodeaba en la oscuridad de sus pensamientos. Si Cheon apenas había superado la primera prueba, ahora, con su suerte esfumada y su cuerpo maltrecho, este sería, sin duda, el fin de su carrera en la academia. La noche avanzaba sobre la academia como un telón oscuro que se cierra lentamente sobre un drama aún por revelar, dejando el aire cargado de una calma inusual, casi ominosa. De repente, un estruendo metálico rompió el silencio de la enfermería. La puerta fue abierta de una patada con una fuerza explosiva. Era Se-of-men, el guardián derecho, irrumpiendo con una energía tal que sacudió a Cheon de su fingido letargo. Con una sonrisa pícara que no dejaba lugar a dudas sobre su personalidad, Se-of-men anunció a viva voz: «Estudiante, tu maestro está aquí». Cheon, aún aturdido por la sorpresa, lo miró fijamente y, con un hilo de voz, preguntó: «Maestro». La dinámica entre ellos ya había cambiado para siempre. Sin esperar una respuesta, el guardián derecho lo levantó de un tirón y le acercó un frasco que desprendía un fuerte olor a alcohol, desafiándolo con un. Cheon rápidamente se puso de pie para hacer una reverencia formal, mostrando el respeto debido. Se-of-men asintió satisfecho. ¿Terminaste la tarea que te di ayer?, preguntó con voz grave. Cheon, confuso al principio, luego conectó los puntos. Se refería al aliento del Neigong. El maestro, confirmando su intuición, le recordó que debía memorizarlo todo. Cheon, por su parte, recordó vívidamente haber sido llevado a la enfermería apenas el día anterior. Un detalle que, al parecer, escapaba por completo a la memoria de su impaciente maestro. Por suerte, Nano había sido más rápida que la luz, descargando toda la información del libro directamente en su cerebro, como si le hubieran conectado un USB con el conocimiento absoluto, fresco y listo para usar. Se-of-men se quedó pasmado, un parpadeo lento que delataba su sorpresa. Solo había dicho aquello para provocarlo, jamás esperó que lo hubiera memorizado todo estando en cama. Disimulando con maestría su asombro, lo felicitó, y Cheon le agradeció con una ligera sonrisa, un atisbo de la confianza que había recuperado. Percibiendo el cansancio en su maestro, Cheon preguntó si había llegado demasiado temprano. Se-of-men, restándole importancia al asunto, le reveló una verdad inesperada. Solo dispondría de 2 semanas para enseñarle, anticipando un entrenamiento tan intensivo que no habría tiempo para pausas. Se-of-men le explicó a Cheon que solo podía entrenarlo mientras estuviera en la enfermería. Una vez que se moviera a los dormitorios, el contacto sería imposible, una complicación que Cheon no había anticipado y que ahora entendía por completo. La Academia Demoníaca prohibía el entrenamiento externo, y ser descubiertos traería serios problemas para ambos. Cheon, agradecido por la consideración, escuchó a Se-of-men, quien con su habitual impaciencia le indicó que era hora de empezar de inmediato. Sin perder tiempo, el guardián derecho, con una furia contenida, le gritó a Cheon que se diera la vuelta y se preparara, exigiendo velocidad. Cheon, comprendiendo la urgencia, obedeció sin chistar y se colocó en posición para iniciar el brutal entrenamiento. Mientras se preparaba, Cheon reflexionó sobre la falta de explicaciones de su maestro, aunque Nano le recordó que memorizar el medallento del Neigong y las artes marciales era un gran avance. Se-of-men, satisfecho, sonrió ligeramente. Intrigado, Cheon le preguntó a su maestro qué planeaba hacer. Con una mirada intensa, Se-of-men reveló que, por la extrema falta de tiempo, le metería el flujo, como si un chef te metiera un pavo entero por la garganta antes de Navidad. Cheon quedó estupefacto ante tan violenta y repentina propuesta. Sin dar más explicaciones, Se-of-men le exigió a Cheon que apretara la mandíbula, advirtiéndole que si gritaba, sería su fin. Un segundo después, una oleada de dolor incomprensible lo invadió, y a pesar de la advertencia, Cheon no pudo evitar un agónico grito. Mientras Cheon se retorcía, Nano en su mente confirmó que una energía intangible había ingresado a su torrente sanguíneo. La IA inició un análisis, identificando la energía como Chi o chakra y evaluando sus efectos en el cuerpo del joven príncipe. Se-of-men observaba a Cheon con asombro, notando que, a pesar de la brutal infusión, no había bloqueos en la circulación de su chi.
El guardián derecho se preguntó si Cheon realmente nunca había aprendido nada, pues su cuerpo reaccionaba de una forma totalmente inesperada, como si ya estuviera preparado para tal impacto. De hecho, sus músculos parecían haber sido entrenados, una anomalía en alguien sin Neigon. Sus pensamientos divagaron hacia el líder supremo, preguntándose si éste, en secreto, había estado cuidando al joven príncipe, una posibilidad que le resultaba desconcertante. Después de todo, el líder supremo raramente mostraba interés en nadie. Mientras tanto, una semana de intenso entrenamiento pasó volando para Cheon, quien ya dominaba gran parte de las técnicas de Neigon y tenía un cuerpo totalmente transformado. En contraste, los dormitorios de la Academia Demoníaca se habían convertido en un campo de batalla. Un joven era brutalmente golpeado. Otros cadetes cuestionaban si sus atacantes sabían que agredían a un miembro de un clan superior, desatando una violencia sin control. El joven victorioso de la refriega, el cadete 18, Baekhi, se proclamó líder del grupo 12. Con aires de superioridad, les dejó claro que en la Academia Demoníaca la única moneda de cambio era la fuerza, sin importar linaje o estatus. Mientras tanto, Cheonjeon continuaba su arduo entrenamiento, sudando copiosamente y con la respiración entrecortada. Seofmeng, exigente, le preguntó si ya había memorizado el flujo del aliento del Neigon, observándolo con impaciencia. Cheo, con voz apenas audible, le confirmó a su maestro que lo recordaba todo con claridad. Seofmeng rió, reconociendo el dolor, pero insistió en que fue el mejor método para alguien sin Neigon, fijando una meta de 7 días para que Cheo ganara poder. Seofmeng observaba a Cheo, quien ahora parecía un guerrero forjado a fuego, y le preguntó si la lección había calado hondo. Cheo, sintiendo la energía bullir, comprendió que al fin dominaría su propio Neigon. El guardián asintió, dando por terminado un día de entrenamiento brutal. Seofmeng le recordó la vital importancia de no olvidar los métodos de respiración ni el flujo del chi, aconsejándole que lo interiorizara por completo. Con una reverencia llena de gratitud, Cheon se despidió de su maestro. En lo profundo de su ser, el joven príncipe ya sentía la capacidad de mucho más. Con la mirada fija en el horizonte, Cheonjeon se juró que, gracias a todo lo asimilado y a su impresionante capacidad, en tan solo una semana dominaría y construiría su propio Neigon desde cero. Su determinación era inquebrantable, tan sólida como el suelo bajo sus pies. Mientras tanto, en los vastos campos de práctica de la Academia Demoníaca, el guardián izquierdo, Lee Hua-myong, observaba a los cadetes. Tal como había anticipado, aquellos jóvenes ya formaban sus propios grupos, erigiéndose como líderes entre sus compañeros. Lee Hua-myong captó la sutil estrategia de los instructores. Permitir que los cadetes se enfrentaran en los dormitorios desde el primer día era la forma de establecer jerarquías basadas puramente en la fuerza. Un plan inteligente, ¿quién lo diría?, para acelerar la selección. Notaba cómo el cadete 18, Baekhi, se había consolidado como líder del grupo 12. Poseía un instinto astuto y una audacia innegable, atreviéndose incluso a atacar a un príncipe con un distintivo de clan, demostrando así que no le temía a nada. Junto a otro instructor, Lee Hua-myong aprobó el inicio del entrenamiento formal. Con voz que cortaba el aire, el instructor anunció 7 días de tácticas matutinas en el auditorio, seguidas por práctica intensiva en el campo cada tarde. ¿Entendés lo que te digo?, preguntó el instructor, mientras un resonante mado se elevaba desde el grupo de cadetes. Acto seguido ordenó al grupo 1 dirigirse al auditorio. Los jóvenes comenzaron a moverse con paso firme, listos para esta nueva etapa de su formación. Entre la multitud del cadete 3, Cheon Mukeun observaba a alguien con desprecio que se le notaba a kilómetros. ¿Cómo pudiste caer tan bajo en los rangos, estúpido bastardo?, murmuró con una ira que apenas podía contener. La humillación le era inaceptable. Con una sonrisa burlona y llena de veneno, Cheon Mukeun se mofó de su rival. El clan del veneno no es nada sin su veneno, ¿verdad? Estás cayendo más bajo que los clanes menores, jajaja. Su arrogancia desató una respuesta iracunda. Maldito seas. El cadete insultado, Baekhi, lo miró con furia incontrolable. Bastardo, me has insultado, gritó. Pero Cheon Mukeun, con una mirada gélida que congelaría el infierno, no se inmutó. Divertite jugando solo, porque te voy a hacer que te arrepientas de estar en el mismo grupo que yo, sentenció, con la voz más fría que un iceberg en el polo. En los dormitorios de la Academia Demoníaca, el instructor Im Myung se acercó al cadete 3, Cheon Mukeun, para felicitarlo. Tu rendimiento en el entrenamiento de selección fue satisfactorio, le dijo. Cheon Mukeun, con una leve inclinación, respondió. Estoy halagado. El instructor le informó a Cheon Mukeun que el cadete 7 llevaba 2 semanas en la enfermería. Sorprendido, Mukeun se preguntó si el príncipe había memorizado algo de verdad,
mientras el instructor dudaba de su progreso sin Neigon. Pero Mukeom, con un brillo malicioso en los ojos que auguraba problemas, sentenció: «De todos modos, iré a buscar al cadete 7 hoy». El instructor solo le aconsejó repasar. Con pasos decididos y una convicción peligrosa, Cheon Mukeom comenzó a caminar. Su compañero, visiblemente nervioso, intentó calmarlo. «Deberías callarte. Solo nos meterás en problemas si seguís con ese temperamento». Pero la furia de Mukeom era imparable. La furia de Cheon Mukeom, el cadete 3, era una fuerza incontrolable. Apretando los dientes, vociferaba sobre la intolerable estadía de Cheon Yobun en la enfermería, su impotencia palpable y el resentimiento carcomiéndolo por dentro. Su compañero Haeon intentaba calmarlo, argumentando que la palabra de un médico debía ser digna de confianza. Pero Mukeom, cegado por el odio, no aceptaba excusas. Insistía en que Cheon Yobun fingía sus heridas, una humillación para su sangre plebeya. Viendo que la ira no lo llevaría a ningún lado, Ha Jian le susurró una estrategia nueva, una que hizo que una sonrisa maliciosa y calculadora se dibujara lentamente en el rostro de Mukeom, revelando una astucia que prometía ser mucho más efectiva que cualquier arrebato violento. 4 días pasaron, y el doctor de la enfermería bostezaba con una solemnidad digna de un búho nocturno, aburrido hasta la médula. Ni un alma, ni un paciente, un fastidio para un profesional que añoraba el dulce sonido de las entrañas humanas. Se preguntaba si Keeon Yeo-gun, su último huésped, alguna vez saldría de allí. De pronto, un estruendo ensordecedor y gritos desgarradores rompieron abruptamente el silencio sepulcral. El doctor, sobresaltado, se apresuró a investigar, preguntándose qué catástrofe cósmica había ocurrido. Para su alegría, el instructor Im Myung apareció, llevando a un cadete gravemente herido por una espada real. Explicó que no había extraído el arma para evitar empeorar la herida. El doctor, eufórico, por fin tenía un nuevo y jugoso paciente para sus experimentos. Con la habilidad de un sastre demoníaco, el médico cosió la herida. Comentó que el cadete había tenido suerte de que la espada no tocara órganos vitales, mientras Im Myung, con curiosidad, inquirió sobre el progreso de Cheon Yeo-gun. Im Myung le explicó al doctor que su responsabilidad como instructor duraba hasta la segunda prueba y que ya había 2 cadetes en la enfermería. Le pidió que cuidara bien del cadete 23, quien solo necesitaría 3 días de hospitalización. El cadete herido, visiblemente dolorido, maldijo su suerte. Se lamentaba de que el entrenamiento con espadas reales hubiera comenzado tan pronto, sabiendo que pedir disculpas por su desempeño sería un verdadero desafío para su orgullo. Cayó la noche sobre la enfermería, envolviéndolo todo en una oscuridad cómplice. Cheon Yeo-gun, solo con sus pensamientos, observó el manto de penumbra que lo rodeaba. Con una frialdad calculadora se alzó y tomó un cuchillo. ¿Era hora de empezar con pequeños cortes para mantener su farsa? «Solo hago esto para sobrevivir, no me culpes», pensó con una resolución de acero. Sin titubear, Cheon realizó un corte profundo en su brazo, un acto brutal y necesario para engañar a quienes lo vigilaban, un sacrificio en aras de su supervivencia. El dolor lo atravesó como un rayo, haciendo que el ki y la energía de Nano se manifestaran en un estallido de luz. Cheon gritó, retorciéndose en el suelo, su cuerpo vibrando con la agonía, una mezcla extraña de dolor simulado y real. Por supuesto, era de esperarse, resonó la voz de Nano, confirmando el éxito de la simulación. Cheon, que yacía en el suelo, se levantó con una expresión impasible, como si la tortura infligida no fuera más que una leve molestia, un simple rasguño. Luego, lo vemos fuera, con los ojos bien abiertos. Cheon Yeo-gun, aunque aún sentía las secuelas del entrenamiento autoimpuesto, respiró hondo, su mirada fija y decidida, listo para el siguiente desafío que la vida le pusiera por delante. Un cadete, aturdido y desorientado, despertó para encontrarse atado. Una punzada de confusión lo invadió. ¿Se había desmayado? ¿Por qué? Un escalofrío le recorrió la nuca al tocar su cabeza y, para su horror, descubrió que estaba completamente calvo. La desesperación comenzó a apoderarse de él. De repente, Cheon Yeo-gun apareció, una sonrisa pícara en sus labios. «Fui yo, calvo», le dijo, confirmando sus peores pesadillas y burlándose de su nueva apariencia con una calma inquietante. El cadete, aún aturdido, exclamó un «¿cómo?», a lo que Cheon explicó que lo había movido mientras estaba inconsciente. Aunque sorprendido, ya que no recordaba haberse desmayado, Cheon le aseguró que, a pesar del daño interno, parecía estar bien, pero el desastre capilar era demasiado para soportar. Un grito desgarrador rompió el silencio de la enfermería. «¿Estoy calvo?», clamó el hombre, llevándose las manos a la cabeza,
como si un estilista de las sombras hubiera pasado por allí con una máquina de afeitar ultrasónica mientras dormía. La suave textura de su cabello se había esfumado, dejándolo sumido en un pánico total. Poseído por una furia ciega, el cadete intentó abalanzarse sobre Cheonjeong-gun, pero el príncipe, con un movimiento rápido y certero, lo silenció al instante. Cayó inconsciente una vez más, dejando a Cheon en un silencio expectante frente a su presa. Cuando el cadete volvió en sí, atado y amordazado, Cheonjeong-gun, con una calma desarmante, le preguntó si ya se había tranquilizado. El hombre, incapaz de responder con palabras, solo pudo emitir sonidos ahogados. Con impaciencia, Cheon observó sus vanos intentos por hablar, mientras el cadete, en su fuero interno, se asombraba de la verdadera naturaleza del príncipe. Lejos de la ingenuidad que una vez creyó ver en él, ahora percibía una astucia y frialdad inesperadas. Con un tono escalofriante, Cheonjeong-gun le preguntó al cadete cómo creía que había sobrevivido tanto tiempo, exhibiendo una daga con una sonrisa maliciosa. Le reveló que los intentos de asesinato eran pan de cada día para él, cuestionándole cuántos creía haber enfrentado. Sin dudarlo, Cheonjeong-gun presionó el cuchillo contra el cuello del cadete, forzándolo a hablar. Le quitó la mordaza y con voz firme le exigió saber quién lo había enviado a sabotearlo. El hombre, entre jadeos de dolor, se resistió a revelar cualquier información. Un grito agudo escapó de su garganta, retorciéndose de agonía mientras Cheon insistía. Apenas logró balbucear una palabra antes de ser interrumpido por el príncipe, que, con macabra curiosidad, le preguntó qué intentaba decir.